Nico, nos recibiste acá en Florencia. Te tengo que decir que esta nota se iba a hacer en Argentina en un momento, se iba a hacer en Buenos Aires. A mí me agarró COVID. Y bueno, dijiste, no se preocupen, viajo a Florencia un fin de semana y vuelvo y lo hacemos. Y no volviste nunca más. No, no volví más. No. Al principio estaba la idea, que surgió muy rápida, hace un poco más de un año ya. Y bueno, estuvo bueno que vinieran ustedes, ¿no? Bien, tuvimos que venir hasta acá a buscarte. Lindo kilómetro todavía cuando llegaste acá, aparte. No pudiste volver porque justo fue lo de Gattuso, ¿no? Que llegó, que se fue. Sí, no, digamos, yo lo sufrí poco porque ya cuando llegué estaba un poco la decisión ya tomada. Yo había estado trabajando en la parte de la construcción del equipo, un poco en esos días. La línea siguió la misma y de ahí nos pusimos a hablar y a pensar en cuál era la línea a seguir, el entrenador a seguir, el nombre a seguir. Y de ahí empezó un trabajo que, bueno, después de lo de ayer que clasificamos el grupo de Conference League, digamos, sigue teniendo sus resultados. Bien, después de 6 años, ¿no? Se metieron en una competencia europea. Sí, 6 años, obviamente no es fácil, el fútbol italiano. Hubo equipos nuevos que empezaron a hacer realmente las cosas bien, como Atalanta, hay siempre equipos grandes, históricos, que pelean, que tienen buenos jugadores. Es decir, creo que lo más importante es tener un proyecto serio y que sea estable, obviamente. No, 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 no. ¿Te lo mereces? No. Estoy con la aplicación en el celular de Turismo City y vos no me creías. Sí. Me comparó todos los vuelos, ¿Está bien? el skin más barato. Tenés razón. Y mirá cómo estuvimos viajando todo este Tenés tiempo. razón, tenés razón, tenés razón, tenés razón. ¿Tenía razón yo o no? Sí, dejá de joder con el avioncito. Bueno, pero tengo razón. Tenés razón. Vamos, carajo. ¿Vos sacaste pasaje de vuelta o no? ¿Capital decís? ¿Querés encontrar el precio más bajo para tu próximo vuelo? Turismo City, paga menos por viajar. Inter, Roma, Torino, Genoa. En ningún lado apareció la Fiore. ¿Por qué de repente el club te contactó? Creo que lo más importante cuando dejas de jugar al fútbol y que te acompaña es la credibilidad y la imagen. No importa cuántos títulos ganaste, no importa si jugaste mal, bien, sino que la imagen que te fuiste construyendo. Creo que a lo largo de mi carrera, y lo sigo haciendo ahora, esa imagen me ha acompañado de ser creíble, de ser serio, profesional, obviamente de ser muy exigente. Cuando terminé de jugar, hice la experiencia de director deportivo en Boca durante un año. Y el año que dejé de Boca tuve varios ofrecimientos de algunos clubes en Sudamérica, algunos otros en Europa, y después llegó esta propuesta puntual en Fiorentina, que era un club que yo no había jugado, que no tenía historia, pero sí hay algunos personajes dentro del club que me conocían. Le faltaba una figura netamente técnica y bueno, acepté sabiendo que era un lugar que podía, digamos, llevar adelante mis ideas. Imagino que estarás más con lo de acá, más en el día a día. Nos contaste recién fuera de cámara todo lo que haces acá en el club. ¿Estás al corriente de lo que pasa en Argentina con nivel de director deportivo y demás? Sí. Estoy muy, digamos, informado y trato de estar actualizado a nivel Argentina, a nivel Sudamérica, a nivel mundial, porque es parte de mi trabajo, digamos. Si hay alguna componente grande de este trabajo es que tenés que ser multidisciplinario, es decir, multifacético, tenés que estar en muchísimas cosas, actualizado, informado y tener esa información para poder luego actuar. Obviamente sé el movimiento que va más allá de todo creciendo en Argentina de lo que es la dirección deportiva. Estuvo Diego Milito haciendo algo parecido, imagino que lo conoces muy bien. ¿Hablaste con él después de que se fue de Racing? Sí, hablé mucho contigo, tengo una amistad. Hablé mucho, me he relacionado con muchos directores deportivos de Argentina que a lo mejor uno se queda a veces con ciertos referentes que están en equipos grandes, como Diego, puede ser Francesco, como me tocó a mí en Boca, pero hay equipos que son pequeños o con menos digamos, llegada que otros y tienen su director deportivo, tienen gente que trabaja en comunión con los dirigentes, porque realmente la cosa diferente en Argentina no son sociedades anónimas, son clubes sociales, hay dirigencias, hay que integrarlos, hay que convencerlos, hay que motivarlos, hay que trabajar en equipo. Y creo que hay muchos, más allá de Diego, obviamente, que hablo siempre. Tuviste la venta más cara y la compra más alta, si no me equivoco, de la historia del club, acá. Sí, digamos que en 6 meses, en ese sentido, me vacuné o me vacunaron, para decirlo de alguna manera. La compra de Nico fue digamos, una consecuencia natural, ¿no? De una posición que nosotros necesitábamos, de un jugador que tanto Fiorentina venía siguiendo como yo. Es decir, cuando llega un jugador, cuando se va un jugador, cuando se hacen ese tipo de operaciones, no es mérito de una sola persona, es mérito o decisión o responsabilidad o compromiso
de una serie de decisiones, y es así que funcionan los clubes. Después, en cada una de esas decisiones, cada uno tiene un rol diferente y dice lo que realmente donde es competente, lo que es competente, donde se hace fuerte. Decir que, digamos, Nico González es un jugador importante, hoy, después de casi un año y medio que está con nosotros, es fácil. En su momento el club hizo una apuesta grande, el presidente hizo un esfuerzo importante y hicimos en ese momento lo que fue la incorporación más importante de la historia. A los 6 meses siguientes se dio en una situación de salida, obviamente, con Dusan Vlahovic, y el club actuó de la misma manera, siempre pensando en lo mejor para el club. ¿Asustan los números? Es un ejercicio que hay que hacerlo rápido, es decir, a mí me tocó hacerlo en la Argentina, me tocó hacerlo cuando estuve ayudando a diferentes entrenadores, diferentes clubes, que el año que no trabajé, a construir equipos o a construir ideas, para decirlo, proyectos, para decirlo de alguna manera. Hay que tener una capacidad de adaptación constante y adaptarte a cada realidad que estás, y en cada realidad que estás, como te decía antes, unir toda esa información. ¿Por qué? Porque el director deportivo o la dirección deportiva es la persona dentro de una estructura futbolística que tiene todo el panorama de la situación. No solamente la parte deportiva, sino la parte deportiva, la parte económica, la parte histórica de cada club, la parte de objetivos, dónde querés llegar, cómo querés llegar. Entonces, en base a eso, tiene que tomar decisiones. Bien. ¿A Nico también lo quisiste llevar a Boca? ¿A Nico González? Lo dijo él, no lo quise llevar a Boca, lo seguí en el momento que yo estaba en Boca, lo seguí porque la vida de Stuttgart. Estaba jugando como segunda punta, pero para mí tenía características que también podía jugar como externo, como primera punta, que al fin y al cabo acá también lo hizo. Entonces, como sé que es hincha de River, en un momento le dije, mirá que te estuve mirando mucho el año que estuviste en Stuttgart, que llegaste a Stuttgart, y obviamente me dijo, no hubiese ido a Boca, pero fue un jueguito, pero sí, lo estuve siguiendo, ahí fue que lo conocí, obviamente. Jugó de 3 en la selección. Debutó de 3. Bueno, creo que es una de las facetas de Nico, es uno de los puntos fuertes de Nico. Nico lo que tiene es que en un equipo normal puede cubrir 5 o 6 posiciones tranquilamente, y porque es un jugador realmente, digamos, concreto, práctico, funcional, y a la vez es muy inteligente en ocupar espacios, en tiempos de juego, y eso le da la capacidad de jugar en un equipo ofensivo como la selección, de lateral izquierdo o de extremo derecho como con nosotros. Es decir, en el medio puede jugar de segunda punta, de primera punta, de volante externo, por los dos lados. Es decir, eso creo que es una cosa muy importante y positiva para un jugador. Un día apareció en el arco, ¿no? O sea, que estamos. Mira, es un loco lindo que tranquilamente puede pasar. Vamos a hablar un poco de vos, de como jugador. En su momento habías dicho que no querías volver a Boca porque estaba Ille, estaba tu hermano. ¿Por qué no terminaste volviendo cuando él se fue? Porque Boca no tiene necesidad. Creo que hay mucho tabú en esas cosas. Y ese tipo de cosas son mucho más simples de lo que la gente se parece. Dejemos de lado que Boca es una gran caja que todo resuena. Pero es mucho más simple que eso. Otra cosa. O sea, ¿no te ofendiste cuando no pudiste volver? ¿Cómo me voy a ofender si para mí estaba un entrenador que yo apreciaba mucho, que era Guillermo, que no soy amigo, pero que lo aprecio mucho? Que fue muy claro. Si yo tengo dos centrales. Si venís es para no jugar. Un jugador como vos, que viene, que tiene la historia que tuvo, para estar en el banco no es fácil. Es decir, son cosas completamente coherentes, entonces no hay que buscarle tanta vuelta. Dicho esto, diferente a las nuevas generaciones, y esto es lo que yo quiero marcar, yo jugué 5 años en la primera Boca, 4 años o 3 años y medio completamente de titular, es decir, jugué 5 Copas Libertadores. Entonces esas son cosas que me tocó ganar 3, gané 2 intercontinentales. Yo no tuve un paso de 20 partidos por Boca, yo disfruté de jugar en Boca. Yo crecí en Boca porque hice inferiores en Boca, viví 2 años al lado de la Bombonera en Casa Amarilla, 4 años, perdón, al lado de la Bombonera en Casa Amarilla. Al final ya me dijeron, andate. Es decir, entonces esas son cosas que al final, al tomar una decisión, pesan. Como yo había jugado mucho en Boca, en un momento estaba mi hermano, dije, me parece que es el momento de mi hermano. Y después se dan situaciones puntuales, es decir, cuando Boca necesitaba central, yo estaba en una situación de capitán del Genoa, peleando para no descender, que fue la única vez que me tocó. No podía abandonar el barco. Cuando yo después a lo mejor tenía la posibilidad de ir a Boca, Boca tenía 2 centrales. Es decir, creo que son situaciones para gente seria y simple, más coherentes que otra cosa. No hay tanto, digamos, como decís vos en la casa. Para nada. O sea, no es que hay frustración. Para nada. No, porque aparte el fútbol en ese sentido es selección natural. Es selección natural. Se da la situación, vas adelante, si no se da, hay que buscar otra opción. Bien. Dijiste, yo disfruté jugar en Boca. Otra cosa que habrás disfrutado es la selección, las Copas del Mundo y demás. Y en todos los palmarés que mencionaste, todos los trofeos,
también tenés uno muy bueno que es haber bancado a Scaloni un poquito antes que lo banquen todos. Vos en 2019 dijiste, ténganle fe, espérenlo. Es parte de lo que hago día a día, de analizar, de informarme, de conocer, de ver cómo son los proyectos, de interesarme en cada cosa que se da y de no hablar por hablar, más allá de que pueda conocerlo o no a Lionel. Sí, creo que en ese sentido es importante, es siempre importante bancar ciertos proyectos cuando sabes que hay gente seria y que está haciendo bien las cosas. Cuando no se da eso, obviamente no vas a prometer ciertas cosas que no pueden, sabés que no van a cumplir, pero no es el caso de la selección y estoy muy contento, no es ningún mérito. Es decir, lo hago porque es parte de mi trabajo y porque aparte le pongo sentimiento a lo que digo, pero el mérito realmente de todo lo que está pasando en la selección es mérito de este grupo de jugadores, de este cuerpo técnico y de la gente que está llevando adelante el proyecto. Bien, ¿le mandaste mensajito cuando ganaron la Copa América? Sí, absolutamente, sí. También a los chicos, muchos chicos que conozco. Eran todos compañeros tuyos. Muchos fueron compañeros, otros jugué en contra, otros por el hecho de este respeto que tenemos mutuo los jugadores argentinos, de esta, entre comillas, camaradería que tenemos al venir a Europa, al estar acá, al estar allá, es siempre una linda cosa. Y después también fue hermoso verlos disfrutar algo que se nos negó tanto a nosotros y uno puede decir, no, a vos te hubiese gustado, nos hubiese encantado, pero verlos, que ellos lo pudieron hacer, yo se lo digo a Nico y al chino, Martínez Cuarta acá, disfrútenlo porque no se van a dar cuenta ahora, nosotros que estuvimos durante tantas veces de Copa América ahí, llegando finales, perdiendo, sufriendo, invirtiendo tiempo y emociones y bueno, se les dio y eso genera muchísima alegría. Hace poquito en Argentina salió el álbum del Mundial. Y la locura en Argentina es total. Hay una ilusión terrible. Nosotros tenemos una teoría que puede llegar a ser peligroso igual, porque hay tanta euforia que si no se llega después va a ser complicado. Pero lo ve bien para el Mundial. Sí, Argentina lo ve bien, absolutamente. Me quedo con una frase que dijo hace poco Valdano, y es verdad. Es decir, no hay un solo candidato. Hay 6, 7 candidatos. Es decir, después es un Mundial fuera de Europa. Los Mundiales fuera de Europa son particulares. Es un Mundial atípico por el momento que se juega, vamos a ver un fútbol diferente, todos los mundiales tenían una componente más o menos lo mismo, es decir, después de 40 días que paró todo, que se reseteó todo, el inicio del mundial era lento, este es un mundial que una semana antes están jugando y a la otra semana ya siguen, es decir, los jugadores, la mayoría de técnicos son técnicos sacando puntuales, son técnicos que están hace bastantes años ya en la dirección técnica de los equipos, es decir, que los equipos conocen la idea, conocen a los jugadores, son grupos bastante consolidados, amalgamados. Vamos a ver un mundial en ese sentido lindo. Todos tenemos siempre la ilusión de que sea obviamente el mundial que se merece Leo, que se merece la selección argentina. Tiene para hacerlo. Creo que hay 4 o 5 cosas puntuales que Argentina tiene para diferenciarse. Bien. Dijiste algo más técnico sobre Lionel, es resultadista. Es difícil medirlo, ¿no? A nivel, cuando es un DT de selección, quizás es mucho más complicado decirlo de DT de club, que va buscando algo más puntual. ¿Lo mantenés a esto de que resultadista? Sí, pero no es una crítica negativa. No, para nada. No, es positiva. Es decir, sobre todo porque es alguien muy concreto. Dentro del resultadista, digamos, yo digo, es concreto, es práctico. En ese sentido es expeditivo. Sabe que primero hay que ir a la sustancia y después a las formas, ¿no? Entonces, en base a eso ha construido su credibilidad y lo que ha ganado. Pero no lo digo en base a lo que yo veo de afuera, que lo pueden ver ustedes, sino lo digo en tantas charlas que hemos tenido hablando de fútbol y me quedaban cosas cada vez que hablábamos de que él decía que yo veía que estaba teniendo una visión de las cosas muy práctica y realista, que a lo mejor al jugador de fútbol muchas veces le cuesta ver. Y eso me queda ahora y bueno, me parece que lo llevo a la selección. Otro de los DTs que va a estar en el Mundial es Alfaro, a quien vos elegiste en Boca, digamos, lo llevaste para Boca. Viendo lo que hizo en Ecuador, ¿te parece que le faltó más tiempo en Boca al Alfaro? Es relativo. Todos sabíamos que era un año muy particular, asumimos todo el desafío con muchísimas ganas. Seguramente todos los entrenadores que tienen tiempo pueden llevar adelante a cabo sus ideas de mejor manera. ¿Por qué? Porque empiezan a construir el equipo junto al director deportivo, junto al club, que mejor quieren, empiezan a diagramar ciertas cosas que el tiempo te da. Sobre todo, como digo antes, estos personajes, estos entrenadores que son serios, que tienen las ideas claras y que les llevan adelante. Sí, va a haber en el Mundial varios entrenadores que conozco bien, como Gustavo, también tengo relación nuevamente con Luis Enrique, que
que lo tuve de entrenador. Diego Alonso lo he conocido hace poco, vino acá a ver algunos entrenamientos, que está en Uruguay, me parece que es un entrenador que trabaja bien. Es decir, va a ser un mundial en cierta manera lindo de ver. Gallardo en Argentina hasta hace 8 años. Siempre se habla, ¿no? Como Mirta dice que siempre es el último año y sigue en River hace 8 años. ¿Crees que se podría llegar a adaptar rápido al fútbol europeo o esos 8 años le pueden jugar en contra? Creo que sí, sobre todo porque creo que se podría adaptar porque jugó en Europa, conoce Europa. Creo que al fin y al cabo esa componente, y dijiste una palabra fundamental, esa componente para los grandes personajes del fútbol, sea dentro de la cancha o fuera de la cancha o de dirigentes, es fundamental, esa adaptación, es la capacidad de adaptación y superación. Es decir, al momento que estás en otra realidad, bueno, tenés que adaptarte y en base a eso ganar partidos, superarte, llevar adelante un proyecto. Creo que es esa componente. Digo, ¿la tiene Gallardo? Creo que sí, la tienen los grandes personajes, la tienen que llevar a cabo en cada lugar que van. Vuelvo un poquito al Faro, porque me interesa saber cómo fue ese año, qué era lo más complicado de ese año en el que entraste vos a Boca, si el post-Madrid o el tema de las elecciones y el cambio ahí que podía haber político, qué era lo que más condicionaba o nada quizás. No, en ese sentido tratamos de abstraernos de todo lo que era la parte, obviamente mediática, que es normal convivir, pero que son situaciones de consecuencias, que no son el problema. Y enfocarnos realmente en lo que son los problemas diarios, en lo que es construir un equipo, en lo que es ganar un partido, ganar un campeonato, ganar una fase de grupo, llegar a una final de Copa. Es decir, esas son las cosas que nosotros tenemos que resolver. En base a eso, dar seriedad a un proyecto, dar credibilidad a un proyecto, porque los jugadores respiran cada cosa que el club hace, cada cosa que pasa alrededor del club. Es mi filosofía, es decir, yo creo en eso. Me parece que los jugadores necesitan, obviamente, primero una línea técnica guía, que es la línea que le da el entrenador, pero sobre todo que haya un proyecto estable y creíble. Tratamos de darle eso. Fue un año que tanto yo como Gustavo y tanto como la dirigencia en Boca trabajamos en comunión, y lo digo siempre, me sentí muy libre, también porque es la única cosa que pedí yo para trabajar, es decir, ser el responsable de las decisiones deportivas, ¿no? Obviamente que compartirlas constantemente y no tener un método de trabajo completamente autoritario, sino compartirlas con ellos, avalarlas. De ahí fue un año que para mí fue una experiencia muy linda por haber vuelto a mi casa, porque en Boca lo sentí y lo sigo sintiendo en mi casa, tratando de darle a Boca lo que en ese año necesitaba. Después podemos hablar que era un año particular, no era el año para volver porque había elecciones, era un año que había que dejar pasar. A mí Boca me llamó en ese año, yo ese año quise estar en Boca, obviamente hubiese querido estar, pero quise estar en Boca, creí que era el año que se podía construir algo, tratamos de construirlo. ¿Qué pasó? Hubo un equipo que jugó mejor que nosotros y nos eliminó, como pasa en el fútbol. Por eso cuando mirás para atrás no hay lamentos, es decir, los lamentos pueden pasar por una cuestión que sí, siempre hay errores, obviamente, y en base a esos errores es donde uno crece, pero no hay lamentos de ciertas situaciones extrafutbolísticas que condicionaron el trabajo, para nada. Agarró un equipo, y se lo digo al chino que está con nosotros, un equipo que en 2019 River seguramente está en una situación de entusiasmo que lo llevó adelante y en la cancha se veía. Y bueno, en la parte que nosotros teníamos que, digamos, dar ese plus necesario de llegar a la final de Libertadores, River fue mejor que nosotros. Bien. El lamento no pasa. ¿Me das un segundo? Sí. Tu lamento, estábamos hablando recién de que no te lamentabas nada de ese año. ¿No pasa quizás por decir, che, capaz que si yo hubiese llegado un año después, las cosas hubiesen sido un poco más calmas, por lo menos? Lo que pasa es que en el momento decidí con la razón muchísimo, pero mucho también con el sentimiento. Es decir, fue un momento que es verdad que a mi Boca me había llamado los últimos 2 o 3 años, ¿no? Con esa idea de decirme cuando el día que dejes de jugar nos gustaría que estés en el club y demás. Entonces yo que ya había preparado toda mi carrera, ¿no? para entrenar, empecé a pensar en otras cosas, porque mucha gente en Italia me decía, mira que tenés un perfil también directivo, dirigencial, ejecutivo. Entonces empecé a lo que se podría llevar la preparación más académica, que te sirve para sostener ciertas ideas, no para la parte práctica. Ahora, en ese momento, después de la final, me llamaron y me dijeron, mira, necesitamos que vengas y que en cierta manera lleves hacia adelante un proyecto deportivo. Entonces creí que era el momento para volver, había construido un grupo de trabajo para eso. Después con el diario El Lunes es fácil decir, era el momento o no era el momento. Las cosas se dieron así y para mí fue un año que me llena de orgullo haber trabajado en mi casa
después de tanto tiempo. ¿Sabés diferenciar cuál es tu mayor acierto en ese tiempo y tu mayor error o tu mayor...? Seguramente como en todos los procesos, porque el trabajo nuestro, que es completamente ejecutivo, estamos tomando decisiones desde la mañana a la noche, pero no solamente en una situación futbolística, sino que con una repercusión constante en muchísima gente que te rodea, desde jugadores a familias de jugadores, a gente que trabaja, a entrenadores. Es decir, liderar un proyecto deportivo es muy amplio. Al momento que estás tomando decisiones todo el tiempo, seguramente hay decisiones que las podías haber tomado mejor, verlas de otro punto de vista. Es normal, es completamente normal. Todo el tiempo nos hacemos ese tipo de preguntas acá. El mayor acierto y el mayor digamos, error, creo que eso es más relativo. Al fin y al cabo, liderar un proyecto deportivo quiere decir llevar a un club, a un equipo, desde un lugar a otro lugar en base a los objetivos que los dirigentes estipulan, y vos sos el que conoce las formas para llevarlo. En el medio hay un montón de cosas que van pasando. Te repito, decir ahora, este fue mi mayor logro o mi mayor error, me parece irrelevante. Bien. ¿Ari? Hablaste en ESPN en su momento de que es mucho más difícil ahora que un jugador de fútbol argentino venga acá y sea titular directo, que es algo que antes quizás pasaba más. ¿Por qué lo ves tan complicado? Por ejemplo, hoy Julián en el City, vos decís que no puede entrar y... Creo que cuando lo dije puse casos puntuales. Bien. Casos puntuales, como podía haber sido él, Julián Álvarez, después estuvo el caso de Enzo Fernández, y ahí va a haber siempre casos, porque Argentina es un país que constantemente nutre a todo el mundo de jugadores y que sigue siendo competitivo. ¿Qué pasa? Primero, han cambiado las competencias. Lo que era antes una competencia mucho más cercana entre las 5 grandes ligas europeas y el campeonato local nuestro, hoy esa competencia se, digamos, diferenció un poco. ¿Por qué? Porque ha cambiado la calidad. Ya, como lo dije antes, cuando hay un campeonato de 26, 28 equipos, ya la calidad del campeonato baja. Después eso, estamos hablando de un post-pandemia. Otra cosa más, hay mercados emergentes. El último mercado de Argentina fueron por primera vez jugadores importantes a Brasil. Es decir, el mercado americano es un mercado que está llevando jugadores importantes de Argentina y de Brasil. Antes ese tipo de jugadores venían a lo mejor a los equipos pequeños de España, de Italia, de Francia, que después de 1 o 2 temporadas terminaban en un grande de las 5 ligas. Hoy a lo mejor eso hacen una vuelta diferente. Se van a América. A lo mejor de América pueden venir o a lo mejor ya se quedan en América, lo mismo que Brasil. Entonces ya han cambiado ciertas cosas. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Si vamos a ver, cada vez menos jugadores vienen de lo que es Argentina a las 5 grandes ligas. Y otra cosa que a mí me parece fundamental, y en eso sí lo hablo con conocimiento de causa, que hay que respetar los momentos de maduración de los jugadores. Hay jugadores que no hay que anticipar el momento de la venta porque se corta, digamos, la maduración o el crecimiento, y también no hay que pasar lo contrario, que ha pasado con muchos. No hay que cortarles la posibilidad de crecer en el momento que el jugador lo necesita, y no lo venden y a lo mejor sigue jugando en una realidad que no lo hace crecer. Viste cómo es en Argentina, que cuando hay una figura del momento, por amplia diferencia, se lo vincula con todos los clubes. Y a Julián se lo vinculó con los Fiore. ¿Fue real? Sí, fue real, pero nunca hubo una negociación. Bien. Fue real, como también en todo lo que es la captación y el scouting que hacemos. Hay un montón de chicos que seguimos de toda Sudamérica, como hacemos de toda Europa, y que están dentro del radar. Obviamente que de ahí a que empezar una negociación es siempre diferente. Lo importante, como siempre digo, como argentino, es que los jugadores sigan viniendo y se sigan imponiendo, porque el jugador argentino es una marca en Europa y en todo el mundo. Es una marca, es así. Bien, hay otro que hoy estaría en la dirección técnica, que lo conocemos muy bien, que es de Rossi. A él le encantaba verlo Reynoso. ¿Te acordás que dijo varias veces que le parecía un fenómeno? ¿Te dijo alguna vez que otro jugador le gustaba? Que quizás, bueno, Bebelo se fue a Estados Unidos. Es un jugador para ese tipo de ligas, me parece mucho más exótico, habilidoso, lujoso. ¿Te dijo que otro jugador le tenía fe? Así que, oye, che, mirá, Nico, que estoy viendo que Mirá, le gustaba mucho Gastón Ávila, hoy en Bélgica. Que hoy está en Bélgica. Yo creo que lo más lo deslumbraba a él era el potencial del jugador argentino, ¿no? El potencial, digamos, ese, entre comillas, diamante en bruto que veía él, que trabajarlo a nivel no tanto técnico, sino que táctico individual,
entendimiento del juego, toma de decisiones, esa cosa veía, él decía, yo puedo trabajar, si puedo trabajar esto, o veo en un jugador argentino que tiene ese potencial, mejora esto, y estamos hablando de jugadores realmente de un nivel diferente, ¿no? Por la técnica, por la pertenencia del argentino, por esas ganas de siempre de rebelarse, de imponerse, cosas que no se compran. Y lo digo yo porque estoy todo el tiempo en búsqueda de ese tipo de cosas. Entonces yo creo que es lo que más lo impactaba. Después hay casos puntuales, obviamente, como Ávila, como Fabra, que me decía, Fabra tiene calidad, digamos, de jugador de equipo grande europeo, ¿no? Entonces son cosas puntuales que él veía. En algún momento cuando lo estabas por llevar dijiste, no, esto es imposible. No, porque digamos la iniciativa partió en conjunto, pero Daniel es un personaje auténtico. Es decir, jamás hubiese abierto una posibilidad sin creerlo. Me dio mucha pena que, digamos, que haya querido apurar los tiempos de recuperación para volver a jugar y lo haya hecho jugar menos. Después, obviamente, la situación desafortunada que tuvo que volverse por el hecho de la hija, pero hubiese sido lindo verlo más porque él quería jugar más, estaba para jugar más. ¿Y quiere dirigir a Boca ahora? Bueno, esas cuestiones normales, ¿no? Es decir, dirigir a Boca seguramente es el sueño de muchísimos entrenadores. Pero puede llegar. Bien, ¿cerramos? ¿Cerramos? Dale. Tenemos una pregunta que le hacemos a todos los invitados. Te la tenemos que hacer, te pido disculpas. Como acá en la cita esportiva, ¿se dice así? Acá no, Centro Sportivo. Centro esportivo. Le preguntamos a todos los invitados qué achuras serían. ¿Qué? ¿Qué achuras serían? Fácil. ¿Es fácil? Sí. Tenés que justificarlo, No, iba a decir tripa gorda. Pero Bien, novedosa. Novedosa, respuesta, pues la primera vez que la dicen. Llevamos casi 100 entrevistas y la primera vez que nos dicen eso. No, ¿por qué? Porque acá no la consigo. Bien. Imposible. Me habías dicho que te traíamos 1 kilo. ¿Tenemos el regalo ahí? Tenemos ahí en la mochilita. Solemos dar más regalos, habíamos hecho los regalos para vos en su momento. Claro, y quedaron ahí colgados. Perdidos por ahí. A la remera del Hicimos lo que pudimos esta vez, la verdad. Y el pantaloncito. Eh, Son los regalitos. sí, impecable. esta es la remera que le estamos dando a todos los invitados de esta gira, que venía medio frustrada hasta el momento, así que... Nos gusta mucho darle remera a futbolistas o ex porque Claro. ya debes tener muchas, me imagino. Sí. Tengo muchas, la tengo en Argentina. He coleccionado como coleccionamos todo, pero Claro. no tanto con la fija de quiero camisetas, sino que cuestiones que se daban. Y hoy las tengo ahí y más que nada para que disfruten mis hijos. Bien. Sincero. Y estos L-Pants, con los colores, bueno. Con el color de Boca. Y del Inter, ¿no? También. También. Bueno, bien. Parecido, está casi a medida. Bueno, está muy Pantaloncito, bien. este de pijama, para cuando estés Sí, en tu casa. sí, tranquilo. O acá, te lo puedo poner Ah, sí, acá. ni se Ahora pone viene acá, me el parece presidente, que- me dijiste. Ahí me un problema. Ahí digamos que lo primero que me preguntaste, digamos que lo estaría perdiendo, que es la credibilidad. Pero bueno, no importa. Bueno, Nico, gracias por tu tiempo, por recibirnos. Y Gracias bueno, a ustedes. Éxitos, finalmente. felicitaciones por la clasificación. Gracias. A la conference. Gracias. Y bueno, te esperamos en Argentina dentro de poco. Así Te mando será. saludos, sangre. Dentro de poco estaré por allá. Perfecto. Hasta luego. Espectacular.